que Jesús hacía siendo hombre, estando en la misma posición, era increíble, era indescifrable, pero estaba sucediendo a sus ojos y era lo que lo tenía a él establecido en la fe. De hecho, los milagros de Jesús son los que lo establecen en la fe. Más adelante, alimentación de los 5,000, otro milagro. Jesús anda sobre el mar, otro milagro. Jesús y los enfermos de Genezaret, otro milagro. La fe de la mujer sirofenicia, ese es el milagro donde ella dice que se están cayendo las migajas de la mesa del Señor, y el Señor dice, no, por la ley no se debía hacer. Ella viene a comer de las migajas y la fe de ella le dice, Señor, si aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, ¿por qué yo no? Y esa fe hace que ocurra una libertad de un espíritu en su hija. La alimentación de los 4,000, otro milagro. Demandan señales. La levadura, bueno, aquí ya un poquito más. Un ciego sanado en Betsaida. La confesión de Pedro, Jesús anuncia su muerte. Transfiguración, más milagros. Jesús sana a un muchacho endemoniado, otro milagro. Este es el libro que más enfatiza en las sanidades, en los milagros, en la liberación y él muestra a Jesús como hombre. Eso es lo que más hace referencial, a mostrar a Jesús como hombre, mostrar el carácter de Jesús, mostrar las debilidades de Jesús, que Jesús también hubo momentos en que respondió como hombre natural, pero sin salirse del parámetro espiritual. Y se sintió, se dolió, lloró, sufrió. Aquí lo muestra él como tal, pero con un poder genuino que nadie tenía, que lo va a reforzar mucho más el siguiente libro que vamos a ver, que es Lucas. Como más aquí está diciendo, bueno, aquí ya del verso 14, el capítulo 14 en adelante, él enfatiza su texto en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y aquí es donde este libro se hace muy fuerte. Entonces vamos a hablar del capítulo 15, el verso 42. Dice, Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la propiciación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué me quiere decir esto? Y él estaba mirando en su contexto muy joven, era que había gente que aún muerto quería tener a Jesús. Es oculto, ¿qué pasaría? ¿Qué iba a suceder con el cuerpo de Jesús? Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, como lo hacía la tradición. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Vuelve él a los milagros, ¿no? Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Les está diciendo, ustedes mismas lo están viendo, pero id, decid a los discípulos, o sea, confiesen, rieguen la palabra de que Jesucristo resucitó y vino a dar vida. Entonces le dice, vayan a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces miren, a veces los milagros suceden. Dios nos va a mostrar milagros que mucha gente se va a callar. Ahorita que estamos en el programa testificando, he evidenciado eso, que a veces Dios le hace unos milagros tan grandiosos, tan maravillosos sobre la gente, pero la gente duda.
y no creen, que en vez de creer salen a veces asustados de lo que están viendo en su propia vida y se maravillan, pero no saben cómo contarlo, ¿sí? Ese es el tiempo de que tú estás experimentando cosas con Dios. No te ocultes el plan, no te lo comas para ti solo, ve y desátalo, ve y haz esa gran comisión, predica la palabra de Dios. Predica de los milagros del Señor. Hay un tiempo que para nosotros como líderes se propone como dice la palabra de Dios. Si no le han creído a la palabra de Dios, llegó el tiempo que le crean a los actos de Dios, a los milagros del Señor. ¿Y a través de quién van a ser? De ti y de mí. La palabra es clara que si nosotros buscamos primeramente el reino de su justicia, todas las cosas serán añadidas. Que a los que amamos al Señor, estas señales nos seguirán. En su nombre echaremos fuera de demonios. Pondremos la mano sobre los enfermos y se sanarán. ¿Qué es eso si no son milagros? Llegó el tiempo de retarnos y atrevernos, como este libro inspirado por un jovencito o escrito por un jovencito llamado por Dios el Padre, elegido por Jesús a través de Pedro, ¿sí? De que tú y yo nos enfoquemos en la presencia de Dios, permitamos que ese poder de Dios descienda, nos atrevamos con ese espíritu juvenil a decir, Señor, nos vamos a equivocar, pueda que en el camino demos la vuelta y nos devolvamos, somos inconstantes, pero Señor, si aún tengo yo que salir desnudo, ojo jovencito, huyendo del pecado, huyendo de la fornicación, padres, esposos, mujeres, huyendo del adulterio, hay que hacerlo, por amor a Dios. Huye, porque mejor que digan aquí huyó un valiente, y no que aquí murió un valiente. A veces nos toca huir. La Biblia dice, huyan de las pasiones juveniles, huyan de la fornicación, porque son pecados que se cometen y se ponen dos de acuerdo en contra de Dios. Huyamos de ese pecado. Sé que no es fácil, pero tampoco es imposible. Si nosotros andamos en santidad, la Biblia dice, sin santidad nadie le verá. Toco este tema porque necesitamos ser santos. Pasiones juveniles, habla la Escritura. Y es allí donde el joven es débil. Es allí donde el joven es atacado, cuando sus hormonas empiezan a desarrollar, empiezan a tener ese deseo sexual. Y aún en adultos, cuida esa vida, cuida tu intimidad, cuídate delante de Dios, porque de seguro Dios te va a premiar. Si hay que huir como hizo aquí Marcos, huyó joven, huyó sin prendas, desnudo, muchos tendrán que huir de su pecado y a veces desnudo, por agradar a Dios, pero tranquilos, Dios te sabrá compensar. Miren quién es después Marcos acá, una persona que le está diciendo a la gente lo poderoso y lo milagroso que es Dios, o sea, todo un evangelista, por eso se llama el Evangelio de Marcos. No callemos, estas mujeres vieron los milagros de Dios, no calles tu testimonio, no calles lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, no lo calles, haz como si te toca hacer como Marcos, haz énfasis en los milagros, haz énfasis en lo bonito que has experimentado con Dios, no te lo calles, si Dios te sanó, háblalo, si Dios te libró de la muerte, háblalo, no lo calles, a tu forma de ser, a tu estilo de ser, para que otros comprendan el mensaje de salvación que Dios te ha regalado. Termino en el capítulo 16, verso 19. O más bien, vamos a ir desde el verso 14. Jesús comisiona a los apóstoles. Esta es la tarea y este es el cierre de este libro que quiero que te lleves en tu corazón en esta clase. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, porque ya se había muerto Judas, ¿no? Ya se había ahorcado, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué está reprochando aquí el Señor? Deja la incredulidad, si Dios te llamó, necesitas, vuelve tu corazón a Dios, créele. Entonces Jesús reprocha la incredulidad y la dureza del corazón porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. A pesar de que ya no estaba el cuerpo, vienen y les cuentan, siguen siendo incrédulos. Y no era solo Tomás, eran todos pasando incredulidad. ¿Qué es esto? Es una etapa en tu vida, que en la vida tuya y en mi vida, que siempre tenemos que enfrentar, la incredulidad. Es algo normal. Pero ahora, ¿qué tenemos que nosotros? Desatarnos, despertarnos a la credibilidad, a creer en Dios. Verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo. O sea, no seas incrédulo, que yo te voy a respaldar. Vaya, mire la tarea que les da. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predíquele a toda persona lo que has visto, lo que has vivido, lo que Dios te ha dado a experimentar. Predícaselo, enséñalo, no tengas temor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo inició el libro? Con el bautizo de Jesús. ¿Sí ven cómo todo se va alineando? El que crea y fuera bautizado será salvo. La tarea de nosotros es predicar el evangelio. La palabra sola por sí desarrolla en la gente un espíritu de fe que la gente lo va a creer, no porque obligues a nadie.
la gente la va a creer. Tal sea tu testimonio, tal sea tu estilo de vida, tu credibilidad, la gente va a empezar a creer el Evangelio. Pero háblala. Entonces, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo triste acá. Y nosotros no venimos a condenar a nadie, pero la palabra de Dios los condenará. O toma la decisión para salvación o toma la decisión para condenación eterna. No hay un punto medio. Por eso nosotros necesitamos dar la palabra de Dios. Que cuando la persona llegue al profundo, al borde de la muerte, recuerde lo que tú y yo le enseñamos y se pueda salvar aún en su última oportunidad. Pero si no hablamos la palabra, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien enseñe el Evangelio? ¿Cómo? Si no hay quien testifique. Tú y yo somos llamados a eso. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, salvarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Este es el ministerio con el que yo quiero terminar. Hablamos que él terminaba el ministerio de Jesús en la crucifixión, la resurrección del Señor. Aquí nos está dando determinación cómo debemos terminar tú y yo. 1, predicando el Evangelio de Dios. Vaya, gane a la gente, despiértese, actívese, porque otros necesitan lo que tú tienes. Otros están cediendo por la sed o el vaso de agua que tú ya estás rebosando. Hay gente esperando de tu agua. Dales de beber. Vaya, prediquemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Que toda carne nos escuche, que Él es Dios y es verdadero. Y entonces va a suceder esto. A todos, vieron que dice tan bonito este verso 17. Y me aferro mucho y lo tomo en mis oraciones. Y estas señales seguirán o no seguirán a nosotros porque creemos en el nombre de Jesús. En su nombre echamos fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas. La Biblia dice que el que habla en otras lenguas habla a Dios. O sea, hablaremos con Dios. Tomaremos en nuestras manos serpientes. Y si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Si algún virus llegara a nuestra vida, no nos hará daño. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hará daño? Sobre los enfermos pondremos las manos y se sanarán. Porque hemos creído en Jesús. Estudiantes, esta fue nuestra clase número 5, espero les haya servido, les haya edificado. Nos vemos o nos escuchamos en 5 minutos e iniciamos con el libro de Lucas. Muchas gracias por su atención.